grieta, están empezando a decir verdades, que siempre la economía a esta altura era como el escondido, ¿viste? El que guardabas en el placar hasta que ganen las PASO o demás. Es la primera vez que se empieza a ver que se muestran las cartas antes y eso ojalá sea un cambio de época, ¿no? A mí me parece que sí que es una ventaja, por lo menos para los votantes que queremos saber qué plan nos va a presentar cada uno de los candidatos. Totalmente. Querido José. 8:30, no, 8. No, a las 8 de la mañana estoy ahí. Yo arranco 8:30 mañana. No, pará, si querés yo arranco 8:30. No, vos a las 8, yo 8:30 estoy. Dale. No me pidas que vaya a las 8, que ya no tengo el pool del colegio, con lo cual voy a ir un ratito más tarde. Quedamos así. Abrazo grande, Luis. Chao, hasta mañana. María Eugenia Vidal, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Bueno, muchísimo para analizar. Vi tu cadena de tweets respecto del gasoducto. ¿Qué te generó lo que vivimos hoy a nivel político? Lo primero que creo que es lo que le genera, antes que nada y lo más importante, feliz Día de la Patria, a vos y a todos los que nos están escuchando. Pero lo primero que le genera, me parece a mí, a todos los argentinos que vimos el acto de hoy es otra vez el autoelogio, otra vez la mentira, sobre algo que es positivo para la Argentina, porque tener este primer tramo del gasoducto es muy importante, pero con relato, ¿no? Como decían ustedes. Y no se puede, así como no se puede tapar el sol con la mano, no se puede tapar la realidad de la gente con más relato, ¿no? Hoy los argentinos viven un día a día muy difícil. Lo vimos el viernes, ¿no? Con cientos de miles sin poder viajar, teniendo que quedarse a dormir en Capital, muchos desde el jueves a la noche, sin lugar donde dormir, teniendo que pagar servicios de transporte carísimos porque no podían venir a su trabajo o todos los días levantándose sin saber si no los van a matar arriba de un colectivo o mientras están esperando en la parada por un celular, por la poca plata que llevan encima que no alcanza para nada, o viendo cómo sus hijos están en primaria y no aprenden a leer y escribir. No hay obra, no hay relato, no hay puesta en escena que te pueda tapar esa realidad. Y escribí ese tuit para poner una vez más sobre la mesa la verdad. Y la verdad es que... Mirá, detrás de los festejos de Alberto, Massa y Cristina, que llamaron gasoducto de Néstor Kirchner, hay algo más que no te cuentan. Y contás un poco la historia, ¿no? Porque en julio del 2019 Mauricio Macri había firmado un DNU para el diseño y la construcción. De hecho, todo lo que fue Vaca Muerta tuvo un crecimiento muy grande. Sin duda, a ver, se perdió la soberanía energética, ya que les gusta hablar tanto de soberanía y de independencia. La Argentina perdió su soberanía energética con el kirchnerismo. Nosotros empezamos a recuperarla durante el gobierno de Mauricio Macri, estableciendo nuevas reglas, promoviendo las inversiones en Vaca Muerta, haciendo un acuerdo entre sindicatos, empresas, Estado, para que se invirtiera más. Y llegamos hasta poder exportar gas en verano gracias a que se produjo más gas y más petróleo. La segunda etapa era la construcción del gasoducto. En junio del 19 Mauricio toma la decisión, pone un decreto. Antes de que nos fuéramos del gobierno se llevó adelante la licitación. Después de las PASO los empresarios prefirieron que no se adjudicara la obra porque había un contexto, una vez que ganó en las PASO el kirchnerismo, de mucha incertidumbre y se postergó la adjudicación para marzo. En marzo, un día antes, no adjudicaron nada, pararon todo el proceso durante 3 años y se dieron cuenta el año pasado, cuando se vieron venir la sequía y que les iban a faltar dólares, que tenían que hacer el gasoducto. Y así lo hicieron, más caro y en tiempo récord. Esta es la verdad sobre el gasoducto. Y que lo llaman Néstor Kirchner, eso también es un signo de interrogación, ¿no? ¿Por qué se llama de la manera de un expresidente pudiendo ser un gasoducto apolítico o apartidario, ¿no? Como se llama Néstor Kirchner el Centro Cultural, como se llama Néstor Kirchner de cientos de polideportivos en todo el país, avenidas, plazas, porque han hecho un culto a la personalidad, porque ponen a la política y a los políticos por encima de la gente. Hay muchísima gente que se merecería llevar muchos argentinos y más en un 9 de julio. ¿Por qué no le hubieran puesto 9 de julio o de la Independencia, ya que lo inauguraron hoy? Hubiera sido un buen nombre que nos hubiera puesto orgullosos a todos. Era 20 de junio, era el Día de la Bandera, lo corren porque en realidad, como cambiaban la fórmula ahí de Unión por la Patria, que en su momento era el Frente de Todos, hubo como una interna respecto de esto que estamos viendo ahora, que es la imagen de familia, donde lo vemos también al gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo juzgás el rol del presidente en este anuncio? La foto de hoy es otra vez, José, la misma que vimos antes. Los une el poder, no los une la convicción, no los une un proyecto de país, no los une una misma mirada sobre el futuro de la Argentina. Durante 4 años fueron, vinieron, se pelearon, no se miraron, no se hablaron, no pudieron ponerse de acuerdo en el futuro del país.
no están pudiendo cumplir con el fondo un acuerdo que hace un año defendieron, no hace una vida. Hace un año lo defendieron en el Congreso una parte del oficialismo, no todos, pero el ministro de Economía nos pedía que lo acompañáramos. Y es el mismo acuerdo que no puede cumplir hoy. No tienen una mirada común. Ahora, cada vez que viene la elección, están todos en la boleta, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que los une es el poder, no mejorar y transformarle la vida a los argentinos. Y Juntos por el Cambio pretende ser una alternativa, no solamente para que no gobierne para siempre el kirchnerismo y para que este no sea el modelo, sino porque, como vos hablabas de Melconian, de Lacunza, de La Espina, tenemos un proyecto de país distinto. Tenemos un programa económico común, tenemos una política exterior común, tenemos una misma mirada sobre la educación, tenemos una misma mirada sobre la política social y terminar con la intermediación. No nos reúne el poder, nos reúne un proyecto de país. Y eso es lo que hoy, que hay campaña y que son elecciones, le queremos ofrecer a los argentinos y decirles que esta forma de hacer política la podemos dejar atrás. Mira, quiero compartir con vos el spot de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Ayer, hoy era tapa del diario Clarín, dijo declaraciones realmente muy poco felices que tienen que ver con que si gana la oposición va a reinar la sangre, va a reinar la inseguridad y demás. Mirá el spot. Hablamos de estas dos cuestiones que me parecen muy graves en materia democrática. Mirá. Te quiero tanto, no me preguntes más, Axel, lo banco y no pienso votar a la derecha. Yo elijo peronismo, boleta completa, muy completa. Yo soy la utopía y tú la represión, tú la agonía. Yo soy la dignidad y la esperanza. Con Axel la provincia derecho avanza, siempre avanza. Hoy, querida mía, salgamos a militar con alegría. Tratemos de luchar con rebeldía. Votemos con amor y por Cristina, por Cristina. Yo soy la utopía y tú la represión, tú la agonía. Yo soy la dignidad y la esperanza. Con Axel la provincia derecho avanza, siempre avanza. Hoy, querida mía, salgamos a militar con alegría. Tratemos de luchar con rebeldía. Votemos con amor y por Cristina, por Cristina. Bueno, en una canción muy amigable, que es la que estamos viendo en el spot, se dan mensajes muy, pero muy complicados, ¿no? para la democracia, y se mete solo una precandidata, no lo meten en este caso a Larreta. ¿Qué te genera este spot? Como las declaraciones que hizo ayer el gobernador y en la misma línea Infran, lo que se utiliza es el miedo, ¿no? Qué triste que a una fuerza política que además gobierna solo le quede el miedo para pedir el voto. Esa es la primera conclusión. Y se habla de violencia, de represión. No fue Juntos por el Cambio el espacio político que liberó presos. No es Juntos por el Cambio el que tira piedras contra congresos y legislaturas. No fue Juntos por el Cambio el que bloqueó fábricas, impidiendo que trabajaran. No es Juntos por el Cambio el que corta calles y rutas sin dejar pasar ambulancias. Son todos referentes que están en la lista de Unión por la Patria, ¿eh? Eso no es violencia, eso es de verdad violento. Mira, hoy hablábamos del tema de educación con Luis hace un rato y él comentaba la cantidad de paros que te había hecho Baradel en su momento. ¿Cuántos fueron exactamente? 62. ¿Y cómo interpretás vos que no hubo un solo paro en esta época? Porque no es un sindicalismo que defiende los derechos de los docentes. Es un sindicalismo militante. Porque el sindicalismo que durante 4 años, mientras yo fui gobernadora, se llenó la boca hablando de defensa de la educación pública, se quedó callado frente a 2 años de escuelas cerradas. Se queda callado cuando las clases no se dan porque hay más de 35 grados o menos de 10. Se queda callado porque los chicos no aprenden a leer y escribir, no aprenden a comprender un texto, no están en la escuela. En la provincia de Buenos Aires hoy, de hecho, todos los días hay paro, aunque Cetera no lo anuncie, aunque Baradel no lo anuncie. Porque las directoras de las escuelas todos los días por distintas razones, o porque el baño se rompió, porque el portero faltó, o porque hace mucho calor, o porque hace mucho frío, cierran la escuela y los chicos van 2 o 3 veces por semana. Porque dicen que le suman 1 hora más de clase a la escuela,
Pero en realidad esa hora más de clase no se puede cumplir porque en muchos lugares del conurbano les da miedo ir de noche o a las 7 de la mañana o a las 6 de la tarde, ahora que empieza el invierno, a los docentes o a los alumnos o a los padres llevar a sus hijos. ¿Y por qué ese profesor o maestro que está una hora más no es de la clase, no es el profesor o el maestro con el que están todo el día? Entonces pueden estar haciendo cualquier otra cosa, gimnasia, actividades de ajedrez, cualquier otra cosa menos seguir aprendiendo. Entonces pongamos la verdad sobre la mesa, pero el kirchnerismo le molesta discutir sobre la verdad. ¿Por qué? Porque no puede defenderla, porque no hay un solo bonaerense y un solo argentino hoy que crea que hoy estamos mejor que en diciembre de 2019, porque no le pudieron mejorar ni transformar la vida a la gente. No solo no resolvieron las dificultades que nosotros dejamos pendientes, sino que tampoco lograron avanzar en aquellas que sí habíamos hecho bien. Todo volvió para atrás, la lucha contra el narcotráfico, la pelea contra la inseguridad, los avances de política educativa, los avances de política exterior, la política de infraestructura con un gasoducto que tendría que haberse terminado hace por lo menos 2 años. Todo eso para atrás. ¿Y la economía? La economía que venían a resolver empeoró. 2 millones, más de 2 millones más de pobres, 120% de inflación, 45% de los trabajadores en negro. Hoy dijo Alberto Fernández que se va como el presidente con menor tasa de desempleo, con el 6,9 dijo. Con el 6,9. Todos los empleos que se crearon la mayor parte de los empleos que se crearon durante esta presidencia son empleos en negro, informales, cuentapropistas, monotributistas. Sí, hay un dato adicional. 1,3 millones de trabajadores hoy en blanco no llegan a la línea de superar la línea de pobreza. Quiero mostrarte, recién mostramos tus tweets, tu cadena de tweets. Respondió la precandidata, en este caso a intendenta de Tigre, Malena Galmarini, también es la mujer obviamente de Sergio Massa, precandidato en este caso a presidente por el espacio Unión por la Patria. Dice, no te subas a lo que te piden, te dejaron afuera, quiso dejar en manos privadas y pregunta a amigos la explotación del gasoducto, cobrando peaje a los productores de vaca muerta que parían los consumidores de gas, siempre peajes en la vida de Mauricio. ¿Qué te genera este tipo de tweets? ¿Qué es lo que va a hacer desde Tigre? Es candidata a intendenta de Tigre, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer desde Tigre? ¿Qué es lo que va a hacer para mejorar la vida de la gente? Porque esto es chicana, esto es agresión, un poco de dignidad. ¿Esto te parece digno? ¿Que una mujer que hace política se dirija a otra de esta manera? ¿Te parece digno que yo hago lo que me piden? ¿Que me dejaron afuera? ¿Afuera de qué? Tal vez ella piense que la política es una carrera de cargo. Yo no. Yo no. ¿Hubo alguna denuncia judicial por parte de ella de este tema? No. Que yo sepa, no. Empezó la campaña. ¿Eso es lo que tienen para ofrecerle a los argentinos? ¿De verdad? ¿Esto es lo que le van a ofrecer? Todo lo que yo estoy discutiendo son datos, son hechos. Yo no discuto discurso, no discuto chicana. ¿Qué proyecto de país les están ofreciendo a los argentinos? Hace 3 años y medio que gobiernan y le siguen echando la culpa al resto. ¿Cuál es el proyecto concreto? Porque hoy el ministro de Economía, hoy, es candidato a presidente. ¿Qué es lo que va a poder hacer el 10 de diciembre que no puede hacer hoy? ¿Cuál es el poder que le falta? Está apoyado por la vicepresidenta, apoyado por el presidente, apoyado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el resto de los gobernadores, apoyado por los intendentes del conurbano, apoyado por un bloque en el Congreso, en diputados y en senadores, donde tiene casi la mayoría. ¿Qué le falta para hacer lo que tiene que hacer por los argentinos? ¿Por qué crees que en este contexto es competitivo, Massa? Digo, porque la realidad es que la inflación, todo lo que planteás, es así, es fáctico, no es opinión. Hoy se está dando esta realidad. Sin embargo, cuando uno mira los precandidatos, aparece como muy competitivo. ¿A qué lo atribuís? Yo creo que la mejor encuesta va a ser la de la PASO. El 13 de agosto a la noche vamos a ver de verdad qué apoyo tienen cada uno de los candidatos. Y no tengo dudas de que, así como en el 21 hubo un basta atronador en todo el país, incluyendo la provincia de Buenos Aires, lo mismo va a suceder en agosto. Creo que los argentinos hace rato que están pidiendo basta, basta de relato, basta de chicana, basta de excusas, basta del apero, basta resolver mi vida, basta de pelearse por los cargos y por la política. Discutan lo que nos pasa a nosotros y tráiganos respuestas concretas. Y creo que el 13 de agosto el mensaje de los argentinos sobre eso va a ser muy contundente. Por esto no tengo ninguna duda de que Juntos por el Cambio va a tener una
impresionante elección el 13 de agosto y va a ganar la elección este año, porque somos la única fuerza política, primero que tiene un equipo, pero no un equipo que se une por el poder, un equipo en serio, que comparte un proyecto de país y que hace 8 años que estamos juntos y atravesamos la victoria, la derrota, no nos separamos y fuimos siempre coherentes, siempre estuvimos en el mismo lugar. En segundo lugar, porque tenemos un programa de gobierno, un equipo de decenas de economistas serios que vienen trabajando para estar preparados desde el primer día, porque los argentinos no resisten más improvisación. Y tercero, tenemos muchos liderazgos, muchos y buenos liderazgos, no dependemos de una persona. No solamente tenemos 2 excelentes candidatos a presidente, sino además tenemos gobernadores, intendentes, gente con experiencia que gobernó y que está lista para cambiar la Argentina. Hablando de lo que viene y de este contexto, vos decidiste bajar tu precandidatura, decidiste salir en este caso de la parte de ir por los votos concretamente, pero ¿cómo imaginás tu futuro político? ¿Dónde te ves el día después si es como vos decís que Juntos por el Cambio hace una gran elección? Yo me siento lista para acompañar donde haga falta. De vuelta, te repito, y lo dije muchas veces, para mí la política no es una carrera de cargos, tengo 2 años más en el Congreso de la Nación y voy a estar donde quien sea presidente y elijan los argentinos el 13 de agosto en La Paz, o que va a ser nuestro candidato a presidente o presidenta, crean que puedo ayudar más. Yo tuve mucho acompañamiento de la gente muchas veces a lo largo de mi vida y hoy estoy para hacer lo que haga falta. No tengo ambiciones personales, estoy de verdad para acompañar. Vos sos amiga personal de Horacio de hace mucho tiempo, Fundación Carolina, Fundación Sofía. Perdón. Sofía Carolina era la de España, Sofía y demás, varios cargos, pero también tenés buena relación con Bullrich. ¿Crees que los cuadros políticos después de las PASO se van a unir, digo, dentro de Juntos, que todos estos fuegos que se están dando entre unos y otros después terminan más unidos? No tengo duda de que va a haber integración en los equipos y en las políticas el 14. Es nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad frente a todos los argentinos, que empieza el 14 demostrándoles que de verdad somos distintos. Si no logramos eso, no le podemos pedir el voto para la elección general. Si no logramos de verdad mostrar que esta es una competencia de 5 semanas, donde lo que estamos discutiendo son ideas, propuestas, y ni siquiera estamos discutiendo el qué, porque en el qué Patricia y Horacio tienen una mirada común. En el lugar a donde quieren ir están de acuerdo, sino en el cómo, en cuál es el camino que cada uno propone. Si no somos capaces de hacer eso, entonces no le podemos pedir el voto a la mayoría de los argentinos. Y estoy seguro que vamos a tener la seriedad, la madurez, porque hace 8 años que formamos una coalición y la sostuvimos, porque gobernamos juntos, porque pasamos derrotas juntos, porque en el 21 atravesamos 17 primarias y al día siguiente ganador y perdedor estaban trabajando juntos. Así que creo que este es un momento de competencia en un largo camino que ya recorrimos y que vamos a seguir recorriendo. Muchas gracias. Gracias a vos, José. Esto pasó esta semana en nuestra bendita Argentina. Mira. Siempre en estos 4 años y conscientes y por conscientes también agradecerle que estén acá, no hemos podido hacer todo lo que nos propusimos. Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad Nacional y no se levantaron los piquetes. Aparece la necesidad de poner la mirada en los principales responsables de la cruda realidad actual que deberán impulsar los cambios necesarios. Y es la clase política. Cuando uno piensa en un jefe de campaña que entienda el federalismo, que entienda la necesidad de cada argentino, cada argentina, es Guado de Pedro la persona. Espere, diputada Camaño, porque el diputado Lombardi me hace gestitos. No, bueno, pero usted tiene que presidir para todos, no para el diputado Lombardi, presidenta, porque muchas veces quiero terminar con los gestitos porque somos beneficiarios de su benevolencia en el otorgamiento del tiempo. No logro entender por qué el Frente de Todos, viendo la catástrofe habitacional que ha hecho esta ley, no quieren sentarse a votar la derogación o al menos ofrecen otra cosa que no sea insistir con el error. Creemos en los empresarios argentinos que arriesgan, que apuestan, pero a los que son parásitos del Estado y pretenden extorsionar, les decimos,
No les tenemos miedo. Martín Lustó, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo es una semana en esta bendita Argentina para vos? En campaña, con fuego cruzado de todos lados, ¿cómo la vivís? Mira, yo igual que hace mucho tiempo, solo que ahora se acelera, lo que hacemos es, me reúno con los equipos técnicos, salgo a recorrer, hablo con un montón de gente, comerciantes, vecinos, vuelvo a reunirme en la oficina por cuestiones atinentes a la campaña, después sigo, después voy a los medios. Nada, nosotros venimos con un equipo muy grande recorriendo la ciudad hace mucho tiempo. Entonces muchas veces vamos a algún lugar y contamos una intervención específica en un barrio, que puede ser Caballito, Flores o Versalles o nada. Y vamos contando qué es lo que nos parece que hay que hacer en ese lugar, en vez de cosas más grandes que la ciudad merece y que puede tener. Esta es una ciudad que ya tiene un método de trabajo desde hace mucho tiempo y nosotros creemos que ese método se lo puede reimpulsar para atender a un montón de cuestiones que están pendientes. Atrás de esa ciudad que es extraordinaria hay una ciudad pendiente. Una ciudad pendiente en materia de cómo resolver los piquetes y nosotros hace rato que venimos trabajando con otros gobiernos que lo han podido resolver. Entonces sabemos cómo hay que hacerlo. Venimos trabajando mucho en materia educativa con un equipo muy amplio. Una cosa es el derecho a ir a la escuela, que se garantice, otra cosa es el derecho a aprender lengua y matemática para que después puedas seguir en tu vida estudiando o trabajando. Lo mismo pasa para la atención en salud. Una cosa es el derecho a ir al hospital y otra cosa es el derecho a que te atiendan bien. Tenemos un equipo que ha relevado hospital por hospital, centro de atención primaria por centro de atención primaria, para ver qué es lo que falta y cómo hay que llevarlo adelante. Lo mismo pasa en seguridad, en vivienda. Conté cómo es que nosotros queremos abordar el tema de vivienda, a pesar de que el kirchnerismo sigue sin querer mejorar la ley de alquileres, y la ciudad tiene instrumentos para eso. Nada, y contamos eso, hago eso yo desde el punto de vista personal, pero además con un equipo muy grande que mientras yo estoy haciendo eso, ellos están haciendo exactamente lo mismo. Mira, vamos a hablar profundo de esto y también de lo que pasó hoy. Fue un día distinto, un domingo distinto, porque está la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner con varios actores principales de la política hablando y dando sus declaraciones. Lo voy a saludar al Doc de Pablo, que está conectado. Doc de Pablo, ¿cómo anda usted? Como todos los hinchas de Vélez, no fue victoria, pero fue empate, que para nosotros es casi un lujo. Bueno, acá lo saludamos con Martín Lustó, que está visitándonos hoy domingo, y les quiero mostrar un anuncio. Pará. Estás hablando de mi querido exalumno de la Universidad de San Andrés. No voy a decir de qué año es. Fue alumno mío porque eso muestra lo viejito que es él. ¿Era buen alumno o no? No puedo hablar, no digo nada de mis alumnos. ¿Eras buen alumno, Martín? No sé si no se acuerda él. Dice, él se acuerda, pero él dice que tiene el secreto de la privacidad de los profesores. Pertenece al misterio de la relación profesor-alumno. Está muy bien. No hay que traspasar ese misterio. Veamos lo que pasó hoy en el gasoducto. Lo llevo con Sergio Massa y después charlamos del tema. Mirá. Argentina va a pasar de ser un país con déficit de dólares por tener que importar energía, a ser un país con superávit de dólares en su balanza comercial, porque estamos haciendo las obras que cambian definitivamente esa ecuación. Doc, sé que no le gusta hablar de qué dijo quién, pero sí puede ser interesante que nos cuente, y también le voy a preguntar a Martín, ¿en qué cree que cambia el tener un gasoducto o esta primera fase del gasoducto? A mí no me gusta hacer comentarios sobre los dirigentes políticos, porque evidentemente que es ¿viste? Lo que tiene que decir el ministro Massa es, Argentina se convirtió de un país superavitario en materia energética en un país deficitario en materia energética por las barbaridades que hizo Néstor Kirchner y su mujer como presidenta. Ahora empezamos a hablar. Y segundo, porque se durmieron no sé cuántos años y después tuvimos que hacer a los rajes este pedazo que hicieron, han pagado no sé cuánto de más. Pero claro, un funcionario no puede hablar de esa manera. Moraleja. Y acá tengo que hablar delante de un candidato político, más allá de que es economista de profesión y tenemos cierto aprecio. El mundo de la política es un mundo de fantasía. Yo lo escucho y digo, bueno, decir lo que quiera. La realidad es que esto es un subproducto de un pecado mortal que se mandaron desde que Néstor empezó su presidencia. ¿Qué cuál era? Haber pisado las tarifas.
En una economía 1, oferta y demanda, pisar las tarifas, la cantidad ofrecida disminuye, la cantidad demandada aumenta y naturalmente un bien que era exportable empieza a ser importable, punto. Martín, si vos hubieras tenido una política energética mucho más razonable, si hubieras bancado cosas exógenas como la pandemia, la cuarentena, la sequía y no sé cuánta cosa más, porque hubieras tenido otro tipo de colchón. Todo eso que fue exógeno es a caballo de la barbaridad que hiciste en materia energética. Bueno, hablando de esas barbaridades, Martín, ¿cómo haces el análisis de lo que pasó? Digo, por un lado coincidís con lo que dice el Doc y por otro, ¿cómo haces para que la política no se separe de la realidad de la gente? Primero coincido con lo que dice Juan Carlos, eso vale tanto para la política energética como hemos visto en estos días para la política de transporte, ¿no? Estos problemas que estamos viendo son producto de este tipo de políticas que trata de tapar con una olla a presión la realidad. No solamente perdimos la soberanía energética, sino que producto del riesgo país que tenemos, del costo de financiamiento, la obra costó más, cuando se compró el acero era el pico del precio del acero. Lo mismo vale para por qué se atrasó en un momento porque el costo del financiamiento era tan alto que no se podía hacer y después cuando se decidió hacerlo el Estado tardó un montón. Entonces, la verdad que a mí me gustaría ver cómo planificamos la siguiente obra y que sean políticas de Estado. Con respecto a cómo hacemos, la verdad es que es mucho más fácil detectar quién dice generalidades y quién profundiza cuando hay debates. Cuando ustedes nos preguntan mucho más rigurosamente, a ver, contame cómo se desarrolla esa idea. Lo que pasa es que a veces los tiempos no están o a veces algunos no quieren debatir. Esos debates, Doc, respecto de lo que viene, y acá voy a su historia también y a su sapiencia, por primera vez estamos viendo que se empiezan a exponer un poco más fuerte, ¿no? Al menos en materia de política económica, no sé, tanto Luciano Laspina lo ha hecho con un libro de 500 páginas que se llama Desenredar la Argentina. Por otro lado, hoy charlábamos esta mañana con usted que coincidimos con el eje de su columna cuando hablaba de ¿y qué pasa si el plan de la Mediterránea viene con un ministro de Economía incluido o no? Digo, ¿cómo estás viendo esta parte? La parte de las propuestas, por más que es verdad, no son lo profundas que un economista, tanto Martín como vos, seguramente quisieran. El libro de Luciano todavía no lo leí, así que de eso no puedo hablar. He charlado con Carlos Melconian varias veces, pero voy a decirlo muchachos, el próximo gobierno, que en alta probabilidad es de Juntos por el Cambio, lo va a precisar a todos. ¿A vos te parece que pueden dar el lujo de decir, Melconian sí, Melconian no, Las Piñas sí, la Cunza, o Tetazo, Lustó? No, a todos. En 91-96, cuando Caballo era ministro de Economía, había un Boeing 737 que el lunes a la mañana salía de Córdoba a Buenos Aires y traía el equipo económico y el viernes hacía Buenos Aires-Córdoba, porque necesitas a todos, ¿entendés? Ahora, en materia de política económica, hay experiencia y estamos hablando de economistas profesionales. Un economista profesional es un tipo que puede agarrar el libro de Laspina o el documento de la Fundación Mediterránea o lo que prepare Martín y decir, esto sí, esto no, esto me gusta, etcétera, etcétera. Como hablan los médicos entre sí o como hablan, digamos así, los arquitectos. Hay una prioridad obvia que es ganar la elección y después se verá dónde, espero, que no se cometa el gravísimo pecado 2015 que fue no tener un solo ministro de Economía. Tiene que haber un ministro de Economía. Martín, la criticidad de la economía en esta época, ¿cómo la estás viendo? Bueno, ya tenemos una economía que tiene muchas fragilidades acumuladas desde hace mucho tiempo, que el kirchnerismo ha extendido porque ha tapado esas rajaduras en aras del contexto electoral, y además tenemos un ministro que quizá en otro país no sería problemático o no sería un dilema, pero en la Argentina y en esta realidad argentina sí, que es un ministro que tiene una doble agenda. Por un lado es candidato, con lo cual tiene que lidiar con el presente sin resolverlo, que es lo que está haciendo, lo está pateando el problema para adelante, y por otro lado es ministro de Economía, con lo cual debería estar resolviendo los problemas. Y eso agrava la situación. Doc, la demonización del empresariado, digo, la palabra empresario, ¿qué es para usted? ¿Qué significa un empresario? La norma de los empresarios que yo conozco son tipos que se levantan a ver cómo le encuentran la vuelta. Ahora, el desperdicio de energía empresaria en función de la regla de juego que pone el gobierno es una cosa escandalosa, escandalosa. Yo alguna vez acuñé la distinción entre trabajar y estar ocupado. Un empresario en la Argentina está tan ocupado que no le tiene tiempo para trabajar. ¿Ocupado en qué?
¿Qué dice la FIP? ¿Qué dice la ANSES? ¿Qué, si le salió la SIDA? ¿Qué dice de Pablo? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice lo otro? ¿A qué hora labura, muchachos? Ahora, el empresario toma la regla de juego. Puede haber una minoría de empresarios que de repente, entre otras cosas, financian campañas políticas que pueden torcer, uno diría técnicamente, endogeneizar la política económica en su favor. El resto de los empresarios toma la cosa como viene. Vamos a una cosa que acaba de decir Martín, que es el tema de los subsidios de transporte. Los transportistas de ómnibus en Cava se encuentran con lo siguiente: te fijo la tarifa, te fijo esto, te fijo el otro, y vos qué decís. ¿Y querés que funcione? Sí, me tenés que dar la diferencia. Ahí viene el tema del subsidio. Ahora, es la típica distorsión que el tiempo te juega en contra. Entonces vos te encontrás con que más del 80% de los ingresos de estas empresas viene de los subsidios y no de los pasajeros. No obstante lo cual, entre comillas, acá en Cava, en algunos lugares, tenemos un servicio de comida de lujo. Yo en hora pico viajo sentado. ¿Por qué? Porque el sistema sigue financiando el viaje y no el pasajero. Y datos no le faltan, porque con la SUBE parecería que saben a qué hora subía, dónde fui. Podrían hacerlo de manera distinta, no se entiende, digamos así, por qué. Ahora, ¿qué le vas a decir a un empresario digamos, del colectivo? ¿Rechace los subsidios? Y pues no puede funcionar sin subsidios. Moraleja. Y lo mismo lo voy a decir de Cuaderno. Yo no me puedo meter con la causa Cuaderno desde el punto de vista jurídico, porque no soy abogado ni cosa por el estilo. Esto de que los K diseñaron un sistema, algunos empresarios entraron, otros no, y la responsabilidad es 50 y 50, no es cierto. Doc, le mando un fuerte abrazo a usted y especialmente a su familia. Nos estamos en contacto mañana como siempre. Fuerte abrazo. Uno para vos y otro para Martín. Abrazo, Juan Carlos. Martín, Chao, querido, chao. Cuando veías que de golpe el ministro de Economía le echa la culpa de lo que pasó con los colectivos a la ciudad, al gobierno de la ciudad, ¿qué asidero tiene eso? Primer punto, las tarifas de colectivos en la ciudad las pone el gobierno nacional. A través del Ministerio de Transporte. Las tarifas, lo que vale el colectivo acá lo pone el gobierno nacional, con lo cual determina el subsidio. Y es lo que estaba explicando recién Juan Carlos. Si vos dependés como empresario de que te pasen el subsidio para afrontar la paritaria y encima en un contexto de 100% de inflación se atrasa, no te lo pasan a tiempo, etcétera, tenés un problema. Entonces, esa tensión que existe está generada por el gobierno nacional en todas sus dimensiones posibles, desde el sistema inicialmente hasta la falta de regularidad de cómo se pagan los subsidios, hasta la falta de transparencia de cómo se hace, en qué momento, cuándo. Y eso genera los problemas. Martín, el candidato, en este caso a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo: si gana la derecha, viene sangre y va a rodear de sangre de las calles. Por un lado, ¿qué es para vos hoy la derecha y por qué crees que hace este tipo de declaraciones? O sea, hay que preguntarle a Kicillof. Yo me ocupo de tener propuestas con una sensibilidad que atienda a que, como decía antes, esta ciudad se pueda poner en la cabeza, cuando gobiernan, la mirada del otro. Si somos capaces de hacer eso, me parece que todas esas admoniciones dejan de tener sentido. En el momento en que vos te parás en un lugar muy duro, donde descalificás al otro, donde pensás que el otro no existe, donde pensás que el otro no va a existir al día siguiente, donde empezás las cosas desde tus perspectivas, donde discriminás al otro, bueno, el contexto es más difícil. Yo lo que creo es que una ciudad es un ejercicio de convivencia. Todos los días, en cada una de las cosas que te imagines. En el transporte público o en la calle, en cómo nos manejamos, cuando vas a un hospital, cuando pones un bar en la vereda, cuando te cobran los impuestos, cuando vas a sacar la basura, todo es un ejercicio de convivencia. Y nosotros podemos hacer una mejor ciudad si la ciudad es más justa, desde las consideraciones particulares. Esto vale para aquel que vive en un lugar vulnerable y vive la inseguridad mucho peor que cualquiera, o para el comerciante. Recién hablaba Juan Carlos de el empresario. Bueno, en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el empresario no es solamente un tema de si tiene mucha o poca carga tributaria, tiene un costo de administración tributaria muy grande. Yo creo que se pueden bajar a la mitad, es lo que venimos trabajando con nuestros equipos, a la mitad los agentes de retención. Eso libera un montón de capacidad del día a día, que es lo que hablábamos recién, para los empresarios que hoy se tienen que ocupar de estas barbaridades a las que inducen la política económica. El otro día dije que en Flores, pero creo que fue en Valvanera, que un comerciante me dijo: si alguien me viene a comprar 10 unidades de algo,
pienso que lo estoy vendiendo demasiado barato y que está más caro en otro lugar. Y pues está roto el Está GPS. roto el sistema de precios. Entonces yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires para los comerciantes se puede bajar, perdón, para los empresarios se puede bajar los agentes de retención a la mitad. Creo que podemos reducir sellos a 3 o 4 hechos imponibles para descartar todo lo demás. Contratos de alquiler, un montón de cosas que queremos que se regularicen y se registren, lo cual te garantiza más derechos. Creo que se puede ir bajando ingresos brutos en aquellas actividades que crecen más que el resto, porque no es que dejas de recaudar, entonces le podés devolver al año siguiente como crédito fiscal. Se pueden devolver saldos acumulados en este contexto en el cual vos necesitas capital de trabajo, porque el capital de trabajo te lo come la inflación. Entonces pueden hacer muchas cosas, pero te tenés que poner en la mirada de cada uno, en la mirada del adulto mayor que cuando va al hospital tiene que hacer cola y no tiene un ingreso diferente, no tiene un sistema que lo ingrese distinto. O que cuando camina por la calle y quiere sacar la basura, el tacho en el lugar, el contenedor no lo puede forzar, no puede porque está sobre la calle, no lo puede pisar bien si no tiene miedo a caerse o si las veredas están en condiciones. Me parece que todo eso es muy importante. Otra vez, una ciudad es un ejercicio de convivencia, en este caso en 200 kilómetros cuadrados. Bueno, lo que decís todo. Es entender el lugar del otro. Quiero compartirte declaraciones del día de hoy de Cristina Fernández cuando hablaba de los empresarios, ¿no? Esto ocurrió en el acto del gasoducto, empezó a hacer una especie de catarsis y dijo, los empresarios dicen, ¿lo tenemos? ¿Podemos mostrar qué es lo que dicen los empresarios? Mirá. Quiero decirles que el empresario a quien conozco y aprecio porque es un gran empresario, pero yo no sé qué le pasa a los empresarios que cuando se juntan en esos seminarios que hacen entre ellos, hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande realmente. La verdad, porque es un gran empresario, tiene fuertes inversiones en la provincia de Santa Cruz. ¿Saben dónde? En el macizo de Palermo Aique. Más allá de esta declaración puntual, sí me interesa cuando te corren con el kirchnerismo, o el propio kirchnerismo que te dice vos en esa época y demás, ¿qué te genera? Nada, ¿qué me va a generar? ¿Por qué me tiene que generar algo? Digo, cuando Cristina te grita o esas cosas. Pero yo me he peleado un montón de veces con Cristina en el Senado, hasta le he leído su propio libro, sinceramente, en la cara, hablando de cómo ella cuenta, cómo fugaba y cómo le decía a Néstor que fugaba, o que le recomendaba que fugara la plata personal y la de la provincia. Eso en el Congreso. Y la de la provincia, sí, en el Senado. Pero pienso muy distinto, ¿no? Yo creo que hay que hacer reformas en la Argentina, pero las reformas no son contra otro. Y a veces veo eso. Veo de un lado y del otro en los extremos que las reformas son contra el otro y las reformas contra otro no se sustentan en el tiempo. Las reformas sin conocimiento en profundidad y las reformas contra otro no se sustentan en el tiempo. Yo hace 10 años que creamos en la ciudad un espacio y fuimos a competir electoralmente en el 2013 y después volví a competir en el 2015 y siempre defendiendo las mismas cosas. Martín, el clima de época de hoy, digo, ¿en qué varió de ese 2015 al que haces referencia? Digo, ¿vos crees que hoy la sociedad está como más en los extremos? ¿Crees que hay que forzar para ir hacia esa ancha avenida al medio de la que tanto se habló en el último tiempo? Creo que en muchos lugares del mundo estamos viendo discursos políticos que se extreman. Yo creo que convergen muchas cosas distintas. Obviamente hay un hartazgo y un cansancio por la falta de resultados. Eso es todo un capítulo, ¿sí? Y es un capítulo nuestro de la política y nuestro socialmente, porque también están incluidos los empresarios, hay los medios, todos. No hemos podido como sociedad tener un Estado más eficaz. Y a eso vamos nosotros punto por punto en las distintas áreas de la ciudad. Cómo construir un Estado más eficaz, que cueste menos y que te brinda las cosas que te tiene que brindar. Punto número 2, el sistema de medios cambió mucho. Hay demasiadas alternativas cuando estás en tu casa, en tu cama, con el teléfono. Twitch, TV. Y entonces todas esas alternativas lo que generan es una puja por tu atención. Por tu tiempo. Por tu tiempo. Y la puja en general te tiene que llamar la atención, porque me peleo con otro. Estoy acá y me estoy peleando con las plataformas o con el teléfono. Eso es lo que está pasando. Entonces hay una puja tan grande por la atención de los ciudadanos que para poder llamar la atención se va a gritos, o se va a descalificaciones o a cosas muy extremas que por ahí divierten a un espacio, a un electorado o a una audiencia chiquita, pero lastiman a un montón de otros. Yo creo que es muy difícil construir una sociedad así.
¿Qué lugar le das a la polémica que se generó esta semana por el tema de Franco Rinaldi y sus declaraciones? ¿Lo habituás ahí? Digo, es cierto que va como precandidato por tu oponente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por Jorge Macri. Sí, a ver, yo quiero, es un tema delicado que lo quiero analizar con rigurosidad. Yo cuando a Franco Rinaldi me enteré que iba a ser el primer candidato a legislador en la lista de Jorge Macri, le mandé un mensaje y lo felicité, porque a mí me parece que es un honor muy grande encabezar una lista para representar a los ciudadanos. Y cuando lo descalificaron y lo discriminaron, lo repudié inmediatamente. Ahora, después empezaron a surgir todos estos videos. Yo creo que esos videos tienen una gravedad inusitada. ¿Por más que haya pedido disculpas públicas? Mira, primero, creo que hay muchos grupos agraviados. El colectivo LGTB, las personas que viven en barrios populares, los que tienen otra raza, los que son pobres. Una innumerable cantidad de gente que ha sido agraviada. Entonces, ¿yo qué veo? Veo dos cosas. En primer lugar, me parece muy difícil decir que esto es un experimento en el cual me excedí. Porque además todo el tiempo está saliendo un nuevo video. ¿Qué quiere decir un experimento en el que me excedí? ¿En qué estaba experimentando? ¿Con el agravio a alguien que fue abusado? ¿Con el agravio a alguien que nace en condiciones distintas de las de él en términos de oportunidades socioeconómicas? No sé cuál es el experimento. Tampoco me parece una expresión artística. No me parece eso. No me parece ni una expresión artística ni un experimento en el cual él se excedió. ¿Qué creo? Creo que todavía no hubo una disculpa. Sinceramente, no hubo una disculpa profunda con cada uno de los que él agravió. Y no soy yo, ¿no? Lo dijo Graciela Ocaña, lo dijo Manuel Ferrario, lo dijo Silvio Spenato, lo dijo Maxi Ferraro. Yo les pregunté a ellos si había llamado a alguien para explicar. ¿Por qué? Porque él está en otra lista. Pero está en otra lista en Juntos por el Cambio. Entonces también tiene que llamar a los del otro lado, la otra lista que compite. Porque después se supone que tenemos que trabajar todos juntos. Y a mí me cuesta mucho decir que voy a trabajar con alguien que piensa eso. Y no creo que no lo piense, porque si no lo pensás, es muy difícil reiterar ese ejercicio. Y agraviar, y agraviar, y agraviar, y descalificar al otro. Y es muy difícil construir en la ciudad si no tenés la mirada del otro. Sinceramente, la ciudad es un ejercicio de convivencia. Entonces, si yo en lugar de entender las dificultades que tiene el otro para desarrollarse, para mandar a su hijo a la escuela, para tener una vivienda digna, para que se atienda en salud, para que no lo discriminen, para llevar adelante la vida que eligió, su libertad sexual. Si yo lo maltrato, primero, no tengo ninguna empatía para ponerme en su lugar, pero además impido que él se acerque a contarme su problema para ver si entre todos lo podemos resolver. Y además, esto está circulando. Yo tengo un hijo, pero después estoy haciendo la cuenta, 6 sobrinos y además tengo 6 ahijados. Y me preguntan por el tema. Y yo si hubiera estado en mi lista, sinceramente, le hubiera dicho que no puede ser candidato. Por eso el partido la llevó a la Junta Electoral. Porque al día siguiente, salvo que la gente vote abrumadoramente por Graciela Ocaña, él va a estar en la lista. Él va a estar en la lista. Y nosotros tenemos que explicar por qué está en la lista. Alguien que piensa así y descalifica a otros. Y a mí no me parece un tema trivial, no me parece un tema baladí, no me parece algo que lo podemos dejar pasar. ¿Realmente nos vamos a hacer todos los distraídos con las cosas que dijo? ¿Solo porque compite en una lista u otra? Yo si hubiera estado en mi lista no me haría el distraído, sinceramente. Me parece importante, me parece grave, no me parece un tema menor, no me parece un tema menor. Y creo que decir que es un experimento en el cual me excedí es minimizar el daño que le hizo a otros. Y creo que decir que hay oportunismo político, me parece que el oportunismo es que cuando no sos candidato, haces un programa en la plataforma que sea y para tener seguidores te llenás la boca agraviando a los demás y a algunos les parecerá divertido. Y después, cuando sos candidato, decís, me excedí en mi experimento. No alcanza, decís. Para mí no alcanza, no. Martín, muchísimas gracias por haberte tenido. Sabemos que el domingo es el día de tu familia, así que muchas gracias por haber venido. Un gusto, gracias a vos. Y a ustedes les cuento que tenemos una mesa a las 23 que está lista, una mesa que está preparada para trabajar en lo que viene, para analizar qué es lo que ocurre. Vamos a hablar con los hermanos Albato, Mateo y Augusto. Ellos están recién lanzando hoy un libro muy importante que tiene un doble título. Argentina, país de M.
dicen por un lado, y por otro lado dicen lo positivo de ese país. También lo tenemos ahí a Anne Hopkins para analizar qué está pasando hoy con las encuestas, con los datos. Alfredo Sainz con información de último momento, todo lo que viene. Y también Grindetti, precandidato en este caso por la provincia de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio, para hablar de qué ve él para la provincia de Buenos Aires y este día tan especial que es el del gasoducto. Te decía, la foto iba a ser el 20 de junio, pero no llegaron. El Frente de Todos necesitaba cambiar de piel y también de referentes. Las caras de hoy, esas caras que viste, todo, pero todo lo decían. El gasoducto, claro está, es una muy, pero muy buena noticia para el país. Es una gran noticia. Pero no lo es por ponerle relato a todo. Mirá. Las elecciones se avecinan. Y no todo es lo mismo en política. No todo es lo mismo. Porque así, como mencioné todo lo que hicimos en la obra pública, podría aburrirlos contando la cantidad de centros de atención infantil que creamos, la cantidad de jardines que creamos, la cantidad de escuelas que creamos, cómo seguimos desarrollando escuelas técnicas a lo largo y a lo ancho del país. Podría contarles que en la Argentina hoy 117.000 familias, desde el 2019 hasta hoy, tienen su casa propia, construida y financiada por el Estado. Y eso no ocurría, eso no pasaba. El Día de la Bandera iba a encontrarlos con un acto de familia de los 3 principales accionistas del Frente de Todos. Iba a ser el momento de plantar literalmente bandera de lo que suponían un hito fundacional para Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Pero no llegaron. Por entonces, parece historia en este país, el velo te mostraba una fórmula de Guado de Pedro y esa fórmula después dejó de existir. El velo también te mostraba al albertismo totalmente fuera de juego. Pero todo cambió después de las reuniones y las amenazas cruzadas. También todo cambió después de esa idea de ponerse de acuerdo. La obra más emblemática de la actual administración se ajustó al momento electoral. Esta foto que estás viendo ahí, que es de historia, de archivo, de los abrazos, los besos, es lo que pasa puertas afuera, porque puertas adentro, la coalición gobernante sigue con las mismas internas que tenían en su momento, pero la foto no lo muestra. Hoy 9 de julio es nada más ni nada menos que el Día de la Independencia. Ese frente migró formalmente de piel a Unión por la Patria. Esa foto de todos juntos para la discordia se hizo en el gasoducto, pero con la idea de reforzar una hipótesis latente. Mirá los gestos, miralo al presidente de la Nación, mirá la sonrisa que tiene el compañero de fórmula de Rossi, de Chivo Rossi, en este caso Sergio Massa. Miralo a Axel Kicillof, que murmuraba con Cristina, y Cristina tiene esa B de la victoria. En público y en privado hay una preocupación grande, que es por la caída de producción energética de Bolivia, que hace que en 2024, si no se avanza con la reversión del gasoducto del norte, se puedan producir realmente problemas grandes de abastecimiento energético en nuestro país, en el norte argentino. De ahí que hoy Rápidos de Reflejos lanzaron un mensaje de una licitación que viene. Los empresarios a los que Cristina criticó no asistieron, no estuvieron hoy. Estuvieron el 20 de junio, cuando se hizo la apertura formal del mundo privado. ¿Por qué no estuvieron? Porque no estaban dispuestos a un ninguneo del estilo cristinista después de trabajar tiempo récord para que las cosas sucedan. Mirá. Quiero decirles que el empresario a quien conozco y aprecio porque es un gran empresario, pero yo no sé qué le pasa a los empresarios que cuando se juntan en esos seminarios que hacen entre ellos, hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande realmente. La verdad, porque es un gran empresario, tiene fuertes inversiones en la provincia de Santa Cruz. ¿Saben dónde? En el macizo de Palermo Aique. Es un secreto a voces. Esa foto que veías ahí cuando mostraban y ponchaban, porque estaba prevista toda la toma de lo que ocurría, mostraba la primera fila donde debían estar
los empresarios, los que realmente encararon este gasoducto, junto con Enarsa y junto con la gestión pública. Pero ninguno fue. Se iban a prestar a esto, se iban a prestar a Juan Grabois, que quiere sacar el derecho a la propiedad privada. Se iban a prestar al ninguneo o a los chistes de Máximo Kirchner, burlándose después de trabajos donde es un secreto a voces que para obtener todos los caños necesarios que tuviste para este gasoducto, una de las empresas se vio obligada a incumplir un contrato, se vio obligada a incumplir un contrato de concesión que tenía y que estaba por allí. ¿Pero qué más ocurrió? ¿Cuáles son las realidades de esto que está pasando? Bueno, hubo ausencia. Hubo ausencia, ¿por qué? Porque lo que viene no es menor, no es menor. Mientras Alberto es ninguneado y el ministro de Economía saca un felicitado por parte de Cristina Fernández, hay muchos, pero muchos nubarrones en las gateras. Mirá. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Y la verdad que la primera cosa que se me ocurre es decir algo que está muy adentro nuestro y que no fue magia. Esto que pasó no fue magia. Claro, Cristina, que no fue magia. Hoy tenemos una inflación del 148% proyectada. Tenemos un 40,3% de familias que están en la pobreza. Tenemos 1,3 millones de trabajadores que cobran a fin de mes y no llegan al 10. Tenemos empresas privadas devenidas por usted en villanas que deben 30.000 millones de dólares a sus casas matrices, a sus proveedores internacionales, a sus accionistas que están postergados y que postergan y mudan sus matrices de Buenos Aires a Bogotá. Ya no se habilitan los dólares, las reservas no fueron magia tampoco, no es magia. Están en negativo por cerca de 5.000 millones de dólares. El Fondo Monetario, al que usted tilda de villano, les es imprescindible. Y no a Juntos por el Cambio, a Unión por la Patria, por la necesidad que tienen de un acuerdo que les permita mantener el dólar anclado, cuanto más no sea hasta las PASO. Estos datos de inflación que vienen, que se van a anunciar por debajo del 7%, son una ola que retrocede un poquito para avanzar con más fuerza, porque no hay correcciones en el plan económico. Pero seguramente sea suficiente para utilizarlos políticamente en el corto plazo. Los costos ocultos tampoco fueron magia. Nos reímos todos de lo que fue expropiar YPF, pero no se rieron los juicios internacionales, no se rieron las reservas cuando hubo que pagar, no se rieron los accionistas de Repsol cuando cobraron más de lo que querían cobrar. Con lo cual, celebremos la buena noticia del gasoducto de todos, pero no olvidemos que para llegar a donde se llegó, se necesitó de una verdadera unión por la patria de ingenieros, empresarios, Estado, sector público, sector privado, opositores, oficialistas. Es justamente lo contrario al divide y reinarás que hoy usted intentó acentuar. Esta foto no es la foto de todos, sino que es la foto de la discordia. Me voy a la mesa con mucho para analizar y mucho positivo también tenemos para analizar en el día de hoy. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Bien? ¿Todo en orden? Creo que tenemos para abrir, tenemos una introducción de lo que es el libro de los Salvato. Augusto, Mateo, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. Feliz Día de la Independencia para todos. ¿Qué libro? Muestran el libro que está hoy, 9 de julio. ¿Han lanzado este libro? Disponible ya. Con doble. Uno dice el título de arriba y el otro dice el de abajo, por favor. ¿Quién dice el de arriba? Con el polémico. ¿Con el polémico? País de mierda. Ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. Bienvenidos a este país. Escuchemos el audio de este país. Me quedo con el de abajo, ¿cómo es? El mejor país del mundo. El mejor país del mundo, dale. Probablemente alguna vez escuchaste decir que la Argentina es un país de mierda. Quizás incluso vos lo dijiste o lo pensaste. Y no te culpo, no es fácil vivir en la Argentina. Tampoco nos vamos a hacer los boludos. Los argentinos insultamos, hablamos fuerte, somos políticamente incorrectos. Pero también somos pasionales, arriesgados, creativos. Estamos acostumbrados a caernos para siempre volver a levantarnos. Nos abrazamos. Mucho nos abrazamos. Somos una mezcla rara de culturas que dio como resultado este quilombo hermoso. Este país es un quilombo, sí, pero es nuestro quilombo.
¿Estamos destinados al fracaso y la inviabilidad, como dicen tantos? ¿O realmente podemos reconstruir ese gran sueño argentino? Los países también somos las historias que nos contamos sobre lo que somos. Y esa historia de desánimo, melancolía y resignación constante, por lo menos a nosotros, no nos convence más. Nos negamos a creer que somos un país de mierda. Y por eso escribimos este libro. Bienvenidos a nuestro país de mierda. Bienvenidos al mejor país del mundo. Me gusta, 9 de julio, el mejor país del mundo. Néstor Grindetti, bienvenido, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Buenas noches, un gustazo. ¿Siempre nadamos entre estos dos países en un mismo país? Sí, yo creo que cuando uno mira lo que se dice tradicionalmente, que son las riquezas naturales, las bellezas como se mostraban ahí, uno dice que qué país bárbaro. Pero las riquezas están ahí desde hace mucho tiempo. Los minerales están ahí desde hace mucho tiempo, el petróleo está ahí desde hace mucho tiempo, el campo produce desde hace mucho tiempo y sin embargo la cosa no funciona. Evidentemente hay un problema que tiene que ver, en mi opinión, con la política, ¿no? O con los malos políticos. Que no ha podido darnos un desarrollo cómo esas riquezas, viendo esas riquezas uno supondría que tenemos que tener. Entonces, yo lo que digo es, a mí no me gustan las generalidades, ¿no? Ni es un país brillante ni es un país de mierda. Digo, hay gente, hay política brillante y hay política también de la otra. Sí, hay de todo. Hay de todo y ¿por qué decidieron hacer este contraste? Bueno, yo creo que un poquito para feliz de la independencia también para todos, para la audiencia. Un poquito justamente para enfatizar en esa narrativa contrastante de la Argentina que todo el tiempo nos está planteando dicotomías extrañas, como esta que Néstor resaltaba perfectamente. Nosotros tratamos de, como te decía el otro día, construir una batalla narrativa. Hay batallas por todos los ángulos, ¿no? Y como decíamos antes, hay grandes analíticos de la realidad y la coyuntura y hay grandes peleadores de las batallas de la realidad y la actualidad. Nosotros decidimos elegir una batalla particular, es una específica, que es la batalla narrativa. Es esto de vencer a esta narrativa histórica instalada, constante, de que este país es una mierda. Desde que somos chiquitos, escuchamos de los adultos, este país es una mierda, tómatela, la salida es Ezeiza. Tratar de combatir esa idea instalada. Obviamente, el mejor país del mundo, lógicamente, como todo contraste, es una linda exageración, pero lo que también nosotros en el fondo mucho nos gusta creer, y un poquito tratar de fomentar la narrativa inversa. Si bien las dificultades son muchísimas, como las vemos todo el tiempo, vos las mostrás constantemente aquí, veíamos muchas recién, hay una luz al final del túnel muy muy grande, y hay un montón construido sobre lo que seguir trabajando. Augusto, también esto que dice Mateo, si no los conoces, yo los doy por conocidos, pero vale la pena presentarlos también. En el caso de Mateo es emprendedor, creo Habla, lo que es una aplicación que se dedica a ¿qué? Asistir personas con discapacidades en su comunicación, básicamente. Y en el caso de Augusto, ¿cuánto tiempo estudiando ya? ¿Una vida estudiando? Sí, varios años, más de 10 años. Sí. ¿Más de 10 años? ¿Profesor ahora dónde? En la Universidad de San Andrés. ¿Materia? En este momento en un posgrado que tiene que ver con ciencia de datos. Bueno, hablando de datos y demás, los datos muestran que en este país también hay chicos que quieren irse, y no por un relato de sus padres, sino por una realidad. Y no hablamos de el que se va a estudiar, que eso pasó toda la vida y que es un activo, es algo positivo cuando tenés la posibilidad de abrir tu mente, sino cuando te vas para quedarte, cuando decís emigro. ¿Eso por qué se da más allá de...? Bueno, José, mira, yo lo que creo es que construir un país, hacer un país, gestionar un país, no solamente es trazar fronteras, emitir pasaportes, cobrar impuestos, digamos, todas esas funciones, sino que también es construir relatos, historias narrativas sobre nuestro pasado, pero especialmente sobre nuestro futuro, es decir, toda una serie de ideas, de conceptos que lo que de alguna manera generan es una especie de sueño argentino, es esa idea de motivar, de inspirar a la persona que se levanta todos los días a laburar para que creer que ese país puede ser mejor y que ese país puede ser adelante y que su laburo va a contribuir a eso. La Argentina tiene una gran deuda pendiente en ese sentido y no precisamente desde los últimos años, si bien quizás desde los últimos años sí vemos una gran crisis económica, en algunos casos crisis política durante el siglo XX o fines del siglo XX, principios del siglo XXI, pero hoy la Argentina históricamente atravesó una crisis de sentido, es decir, una idea de
no saber muy bien a dónde estamos yendo. Y un poco el objetivo del libro es trabajar sobre esa idea de que se puede construir una narrativa de futuro, una narrativa de la oportunidad, y que la Argentina obviamente tiene todas las herramientas para hacer eso. Facundo, el modo de época, vos me decís no solo cómo están los candidatos, no solo cómo están los políticos de cara a lo que viene, sino cómo está la sociedad hoy. ¿Cuál es ese sentir? Bueno, uno nota que está como en un cambio de época en términos del ciclo político, ¿no? Hay un ciclo político que se inició hace 20 años, que está como en crisis, que incluso no lo identificaría ni siquiera con un partido político. Creo que, aunque por supuesto tiene un protagonista claro en términos políticos, pero creo que es una manera, él hacía mención de la crisis de finales del siglo XX, principio del siglo XXI que vivió la Argentina. Esa crisis, la sociedad argentina resolvió salir de esa situación de una determinada manera. Cuando digo resolvió fue porque eligió a determinados gobernantes y durante un periodo suficientemente largo como para validar una forma de funcionar, de relacionar el Estado, la economía, la sociedad, los movimientos sociales, los sindicatos, los empresarios, etcétera. Eso fue acumulando tensiones y esas tensiones no se han ido resolviendo. Entonces yo creo que en parte muchos de los problemas estructurales que tenemos y que no se pueden resolver y que quizás nos diferencian de otros países o de países vecinos, tienen que ver con esas tensiones acumuladas. Ahora, como yo no construyo la narrativa, me preocupo por otra cosa, no soy tampoco necesariamente optimista de que lo que viene es la resolución de eso y una salida espectacular para la Argentina, porque tenemos un poco de litio, un poco de energía, un poco de petróleo, un poco. Claro, tampoco es mi rol hacer eso, que se ocupen que se ocupe Grindetti y los políticos. Simplemente lo que digo es, o los que quieren dar esas batallas, yo lo que digo es, estamos frente a un fin de ciclo, pareciera ser. La sociedad expresa en las encuestas que quiere cambiar, también lo expresa mayoritariamente. Ahora, no tengo tan claro hacia dónde quiere cambiar la sociedad, y ahí me parece que muchas veces lo que distingue esos momentos es una clase dirigente que tenga la suficiente inteligencia como para llevar a la sociedad hacia ese lugar diferente, hacia un modelo de desarrollo distinto, a la resolución de esos problemas. No sé, tampoco soy quien para evaluar, si estamos en este momento frente a la emergencia de esa clase dirigente que puede llevar a la sociedad argentina hacia ese nuevo lugar. Puede ser que sí, o puede ser que quedemos en un loop de una crisis permanente, ¿no? Alfredo Sainz, ¿qué es lo que tiene usted para esta noche? Bueno, vamos a hablar un poquito del ajuste que está haciendo Massa, te digo, llamativamente. Uno tiende a pensar como todo el ejercicio del gobierno, del apoyo del lado de Cristina, todo el gobierno hacia Massa, pero en realidad también un ajuste silencioso. Hay números concretos que en realidad, ¿te acordás? Siempre del lado de Cristina se habla mucho de lo que pasó en el 2001, cuando el gobierno de la Rúa y Cavallo le recortaron 13% de jubilaciones, y se habla, bueno, como ese pasó que no se quiere volver. Está pasando algo parecido, pero con la inflación que lo termina tapando un poquito. Es medio engañoso, pero en los hechos del bolsillo lo sentís. Porque lo que se está dando desde todo este año, números, hay datos hasta mayo de cuánto está cayendo el gasto real primario. ¿Qué significa? Que en realidad en pesos se está subiendo, pero como sube, crece por debajo de la inflación, está cayendo en lo que se llama el gasto real. Que la gente capaz que no lo percibe tanto, pero en el bolsillo se siente. Nominalmente vos ves que cobrás la jubilación o cobrás la asignación universal por hijo y ves que tenés más pesos que cada 3 meses, o depende de la actividad, puede ser todos los meses, pero en realidad como le vas corriendo por debajo de la inflación estás perdiendo. Bueno, y eso es una gran especialidad de Massa, que eso es lo que se está pidiendo al fondo. En ese sentido está terminando cumpliendo. Bueno, se van a hacer ahí los deberes, después vamos a contar en detalle, porque Alfredo tiene todos los detalles, número por número, y vamos a hablar con esta mesa. Hoy tenemos programón para contarte y analizar esta bendita Argentina, pero ahora le voy a saludar a Luis Juez. Y antes de saludarlo a Luis Juez, le quiero mostrar declaraciones del presidente de la Nación, de Alberto Fernández. Esto ocurrió hoy, si te perdiste todo lo que se fue anunciando durante esta segunda apertura. La primera fue el 20 de junio del primer tramo del gasoducto. Esto fue lo que decía el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Yo lo que más reclamo y lo que más le pido ahora, que este acto nos ha convocado, a que preservemos esta unidad. Para eso tenemos que unirnos,
porque está dicho que unidos todo se hace más fácil. Haciendo cada uno de nosotros lo que le toca hacer, es mucho más fácil encontrar los logros. Mejor que decir es hacer. Mejor que estar juntos es estar unidos. Hagamos como decía Perón. Unidos, avancemos, dejemos de hablar, sigamos haciendo. Bueno, vamos a saludarlo a Luis Juez, después vamos a charlarlo aquí en la mesa. Mejor que unidos, estar juntos. Bueno, varias frases que ameritan como pasarlo en slow motion. Luis Juez, buenas noches, ¿cómo anda usted? José. ¿A qué asistimos hoy? ¿Qué fue lo que vimos? Al primer título del libro de los chicos. ¿Por qué? Con toda la letra. ¿Por qué? Ahí tenés la explicación por qué este país no termina de ser una potencia. Él está más preocupado por la unidad de su partido político que por la unidad de los argentinos. Está más preocupado por el proceso electoral de dentro de 20 días que por los próximos 20 años. Y esta es la historia de la Argentina que se repite ciclo tras ciclo y con una desmemoria del pueblo y termina siempre. Yo lo vengo repitiendo hasta el hartazgo, José. Los argentinos somos jodidos. Queremos que no nos roben, pero votamos siempre ladrones. Queremos que nos digan la verdad, pero nos encanta abrazarnos los estafadores. Entonces es complicado, ¿viste? Muy complicado. Entonces vos lo escuchás al presidente y te da pena, porque a esta altura del partido la verdad que me da pena. Me da pena que ese sea el presidente de los argentinos, que es un tipo que esté más preocupado por agradarle a la vicepresidenta que claramente lo ignora hace 3 años y 6 meses, que por entender los problemas de profundidad que tiene la Argentina. Preocupado porque esa unidad que Alberto expresaba con claridad es para tratar de poner otro impostor como candidato a presidente, como Massa, un tipo que en cualquier país serio, ese tipo no pasa la prueba de la blancura, y sin embargo los tipos te lo venden como el solucionador de los problemas, y es el ministro de Economía de lo que acaba de decir Vuelto Editorial. Esta es la realidad de la Argentina. ¿Cómo describirla? A ver, ¿cómo querés algo más patético, más expresivo que ese acto? Una vicepresidenta que puso un títere que no le cumplió, un presidente que destrozó la palabra presidencial, el valor de la palabra, destrozó absolutamente lo que significa ser la máxima autoridad, lo hizo en hechos personales, como puede ser cuando estaba de joda mientras todos estábamos encerrados, con cada decisión que toma, y un presidente o un candidato a presidente que es el ministro de Economía, que su única virtud es hacer que la bomba no explote por la duda que el gobierno que venga sea de un signo político distinto al peronismo, donde ahí se van a encargar de que la bomba le explote en 70 millones de pedazos, la historia de la Argentina de los últimos 50 años. Ahí tenés una descripción por qué muchos pibes piensan que este es un país complicado, verdaderamente complicado. Mateo, más allá de quién sea el político en cuestión y demás, ¿cómo lo vivís desde otra edad? Digo, por ahí la nuestra que es más grande, digo, ¿cómo se vive todas estas declaraciones políticas que se están produciendo por estos días? Bueno, no quiero, lo saludo a Luis también del otro lado, no quiero hablar por la juventud, no hablo tal vez por mí o por mis allegados. La verdad que obviamente es frustrante, lo hablamos el otro día o varias veces, es frustrante a veces ver dirigencias que discuten cosas o que deberían ser básicas o que resultan básicas, ¿no? Y cuando uno, por suerte, con la globalización que hay, tiene acceso a información tan amplia del mundo, ves que en muchos otros lugares hay cosas que simplemente no se debaten más. Podríamos dar millones de ejemplos, pero desde la educación hasta producción, bueno, millones de cosas, hasta cosas básicas de temas macroeconómicos. El punto es que yo siento que el optimismo, a mí me gusta decirle optimismo fundamentado de alguna manera, pero no es un optimismo naif solamente, aunque tiene un componente lógico de inocencia, como todo optimismo que busca una utopía que pareciera ser lejana. Realmente yo soy un convencido de que la Argentina tiene un futuro muy próspero, más que nada por lo que podemos proyectar en el corto mediano plazo con una generación más joven, apoyada por una generación de más grandes con un poquito más de compromiso con ese futuro posible. Es un poco lo que recién nombraba Luis en esto de el compromiso, no pensar en los próximos 20 días, pensar en los próximos 20 años. Eso es raro, se ve poco, desgraciadamente, pero yo siento que
en un mundo que, como decía antes, no solamente está cada vez más globalizado, sino que el acceso a la información es tan amplio, eso te genera muchísimos pibes, pibas, no importa el signo político, o sea, no importa de dónde vengan tampoco, pero de todo el país, con un acceso superlativo a la información, que de repente te encontrás con pibes que pueden llegar a puestos de liderazgo o de influencia en otros muy rápido, a muy temprana edad y con ideas nuevas, con cosas renovadas, con debates que pueden debatir entre sí. Van a seguir habiendo argentinos que se peleen, esa grieta que hablamos siempre no va a dejar de existir porque existe en todos los países del mundo, pero yo creo que existe una posibilidad de que si empezamos hoy ya a trabajar en políticas de Estado, en congruencia, digamos, a nivel estructural, en una batalla narrativa de, bueno, vamos por una Argentina con ciertas bases fundamentales, con ciertos enemigos puntuales, como identificar enemigos como nosotros somos el narrativo, pero bueno, la inflación es un enemigo de todos, no es un enemigo de algunos, digamos, así ir construyendo, como tantos otros países lo hicieron, ¿no? Porque a veces se le llaman milagros, y hasta con condiciones más difíciles. Si empezamos con eso, yo creo que tenemos una gran chance de que esta generación le pase la posta a una generación de pibes con otra cabeza, con la tecnología incorporada, con otra idea de conexión con el mundo y con la inventiva resiliencia y genética hermosa que tenemos los argentinos de surfear cualquier tsunami que te tiren, esquivar cualquier desafío que vaya en tu trayectoria, y estoy convencido de que la Argentina puede tener, digamos, obviamente esto es el mejor país del mundo, es una exageración, no sé si vamos a ser Corea del Sur mañana, pero yo soy un convencido, y creo que muchos también, de que si jugamos las piezas correctas de ese ajedrez en este momento, nos podemos encontrar con una Argentina muy, muy potente en un mediano plazo. Néstor, competís en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y recién hace un ratito vino María Eugenia Vidal y hablábamos con ella y nos contaba de los más de 60 paros que le hizo Baradel en su momento, que ahora no hay paros, que de golpe es como que ella dice es parte del gobierno, no es un delegado sindical para la gestión actual. ¿Cómo crees que se puede llevar adelante esta batalla por una mejor educación con niveles de conflictividad que sean muy altos? Mirá, primero con mucha convicción de hacia dónde hay que ir, qué rumbo hay que tomar. Y bueno, el motivo yo diría principal, porque yo estoy en el espacio de Patricia Bullrich, porque Patricia lo tiene. Es decir, hay que tener ideas, obviamente, hay que estar convencido de esas ideas y hay que llevarlas adelante a como fuera, dentro de lo que es el juego de la democracia, obviamente. No es avanzar como tonto. Va a haber seguramente una discusión, va a haber una discusión parlamentaria, hay que cambiar leyes, pero hay que ir para adelante y no achicarse frente a lo que vos decís, que en el caso de la educación, que yo creo que es un tema que hay que tomarlo porque es un tema estratégico, es estructural, que en general la política no ha atendido porque la política estuvo atendiendo la coyuntura últimamente y la cuestión educativa es un problema una cuestión de largo plazo. Entonces creo que hay que ir con todo con eso, hay que enfrentarlo, no hay que olvidarse que, vamos a ponerle el nombre, que un dirigente como Baradel no representa a todos los maestros. Yo te diría, en Lanús nosotros tenemos 200 establecimientos educativos y yo recorro y hablo con muchísimas maestras y con muchísimas directoras que no están de acuerdo con las cosas que hace Baradel. Baradel representa un círculo muy chiquitito de gente. Y como concepto general, es la política que tiene que estar sobre las corporaciones. El país lo tiene que manejar la política, porque las corporaciones tienen intereses sectoriales. Entonces, es la política la que tiene que ordenar todo eso. Y entonces, para resumir, va a haber que ir al frente. Para eso es importante el apoyo de la gente y la convicción y la calidad del liderazgo, en el caso de nuestro espacio, de Patricia Bullrich. Luis, cuando ves la noticia del día que fue esta del gasoducto y que la construcción se da contra el sector privado, que se empieza a hablar mal de los empresarios, que se dice que fue un éxito la expropiación, ¿qué te genera eso? Agradecer. Yo era senador cuando se discutió el tema de la estatización de YPF. Tuvimos un gran debate en la oposición. Decíamos, el argumento era inteligente. Kicillof era el ministro de Economía. Ellos decían, hemos descubierto Vaca Muerta, ahí tenemos el reservorio de gas más importante del mundo, necesitamos esto estar en manos del Estado, necesitamos una petrolera estatal, vamos a reestatizar. Y el debate entre todos nosotros que acompañamos, pero acompañamos no con un acto de ingenuidad, acompañamos porque dijimos, bueno, si estos tipos necesitan una herramienta estatal, vamos a dársela, como le votamos el año pasado al acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, vamos a dársela. Uno presuponía que iban a resolver el problema del litigio
con Repsol, con inteligencia, que ese juicio no iba a llegar a como llegó. Pero mira el tiempo que pasó, José. Mira el tiempo que pasó para que estos tipos hoy no vengan a querer contar en un acto que estaban buscando un argumento, y obviamente que el tema del gasoducto les servía para hacer esta foto de familia y poder venderse como una propuesta inteligente frente a un país totalmente destrozado. A mí me incomoda porque esta Cristina que habla de los empresarios con este nivel de soltura es la que los sentaba en la mesa, ella, su marido y ese esquema político, y le narraba un esquema de corruptela en el que muchos de ellos terminaban cayendo. Y ella ahora lo señala con el dedo índice, cuando en definitiva yo siempre dije, me tocó ser intendente, y cada conversación que yo tenía con Néstor Kirchner era para decirle, mirá maestro, déjame licitar, no voy a ir con esta empresa, no me recomendé esta otra. Me he hartado de repetírtelo en el programa tuyo. ¿Te imaginas? Yo dejé de ser intendente en Córdoba en el 2007. Pero cuando lo veo a Cristina señalando con el dedo a los empresarios, los mismos que ellos obligaban a sentarse en la mesa y aceptar las condiciones, que hoy están todo el mundo asustados por la causa de los cuadernos. Vos decís qué jodidos que son. Porque ellos imponen las reglas de juego, ellos imponen las condiciones, ellos dicen con qué empresario sentarse a discutir, y después cuando los tipos no lo acompañan en el acto lo señalan con el dedo índice. Bueno, esto también es parte de la Argentina que alguna vez tenemos que desterrar. Yo lo escucho a Mateo, lo veo con su hermano y la verdad que yo soy un cultivador permanente de la esperanza. Él construye un aparatito que yo pretendo utilizarlo con mi hija Milagro, que tiene parálisis cerebral. Mira vos la sintonía. O sea, yo soy el tipo más esperanzador que vos puedas tener sentado en esa mesa. Hace 21 años que nosotros nos levantamos a la mañana rogando a Dios que Milagro escuche, hable o camine, y llega esta hora y sabemos que eso no pasó, pero estamos convencidos que mañana nos vamos a levantar con la misma esperanza, esperando que el milagro se produzca. Pero digo, también tengo casi 60 años y te lo digo que uno ahora pelea porque no queremos que nuestros hijos se nos vayan, y cada vez estamos más cerca que nos digan, nos interpelen horriblemente diciéndome, papá, no me hablé de patria en el día de la independencia, porque si la patria son estos vándalos, y yo la verdad no tengo más nada que ver. A mí me encanta verlo a Mateo, su hermano, estuve con él, lo escuché una vez en un lugar donde nos llevamos con un grupo de dirigentes, y la verdad que es encantador ver ese entusiasmo, ese amor, y yo no quiero venir a pagarle el asado a nadie, pero sí quiero decir con claridad que te duele en el alma, porque yo me acuerdo cuando discutimos el tema de la reestatización de YPF, el tema del gasoducto era una bandera a seguir adelante. Mirá el tiempo que pasó, mirá la plata que perdimos, mirá los recursos que dejaron de entrar en la Argentina, mirá el momento que estamos viviendo hoy. Es un tema que yo no encuentro explicación en nuestra dirigencia política, la verdad. No entiendo por qué las peleas pueden estar por encima de cosas en las que coincidíamos absolutamente todos. Así que te digo que hoy cuando yo lo veía inaugurando un par de kilómetros de caño, dije, y viejo, es ahí donde nos van a dejar, en el medio de los caños cuando se vayan. Hablando de los caños y las declaraciones del día de la fecha, Cristina marcó su jugada política. El presidente tenía un gesto adusto durante toda la reunión, directamente estaba como realmente ofendido por el rol de reparto que le dieron durante esa exposición, y en un momento Cristina Fernández se refirió a la relación con el ministro de Economía y lo que tenía y debía hacer. Mirá. Y déjame decirte, Sergio, que es un paso muy importante el que estamos dando, que corona aquella recuperación de YPF, porque también todos tienen que saber, y cuando están sentados en sillones calientes lo saben mejor que nadie, que cuando uno toma decisiones que afectan a intereses, porque es imposible gobernar, y sobre todo en materia económica, sin afectar intereses, que no significa hundir a unos en beneficio de otros, no, significa que a lo mejor va a ganar menos que lo que pensaba ganar, porque hay que hacerlo de otra manera. De otra manera. Augusto, cuando ves, digamos, el tema de las clases fuera de las clases, como por ejemplo puede ser que una vicepresidenta le diga a su ministro, ¿qué te genera? Mira, bueno, claramente estamos en un contexto de campaña política donde hay un debate general, un ida y vuelta, y es una cuestión absolutamente de la interna partidaria, ¿no? Que
parecería que en este momento las internas partidarias se están llevando la plena atención sobre un montón de cosas que quizás estaría bueno debatir, que tiene que ver con proyectos de país a futuro y demás. Pero más allá de eso, yo recién, por ejemplo, lo escuchaba a Luis y pensaba, ¿no? Obviamente lo difícil y lo complejo que debe ser para mucha gente que está del otro lado, que quizás tiene la sensación de que muchísimas veces apostó por el país, que el país de alguna manera le dio vuelta a la cara o que lo dejó, digamos, en una situación muy complicada y que tiene que seguir levantándose todos los días, ¿no? La Argentina es un país que constantemente ha tenido esta narrativa decadentista. Si nos vamos a la década del 30, digo, quizá quien mejor lo interpretó fue Alfredo Lepera en el tango Cuesta Abajo, dice la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, ¿no? 1930, 34 si no me equivoco. Nos vamos un par de años para atrás, 1890, Leandro Eñalem termina un discurso en la Revolución del Parque y hizo, esto ya no tiene vuelta atrás, no tiene vuelta a este país. Nos vamos un poquito más atrás, leemos Juvenilia de Miguel Cané, que es incluso un libro que es de lectura cotidiana en las escuelas y es un libro absolutamente melancólico sobre no solamente una infancia que ya no está, sino sobre una Buenos Aires que ya no está. En 1952, o sea, después de todo eso, nuestro abuelo se tomó un barco y decidió venir a Buenos Aires porque estaba convencido de que la Argentina era un país que iba a permitirle darle futuro a sus hijos. Entonces hay una contradicción. Y esa contradicción nosotros buscamos de alguna manera plasmarla a través de investigación, de archivo histórico, y fuimos a buscar un montón de relatos de cosas que decían inmigrantes que llegaban a la Argentina en los años 40, 30, 50 y que decían personas muy reconocidas, desde Clemenceau hasta Rubén Darío, sobre la Argentina en ese momento. Los argentinos, los que estábamos acá, decíamos esto no tiene vuelta, la vergüenza de haber sido... Ya en esa época, la época que hoy nosotros decimos que estábamos muy bien. Y la gente que venía decía que no podía creer lo que pasaba en la Argentina. Ahí hay una contradicción absoluta y hay, obviamente, en nuestro relato, en este libro, en estas páginas, Mateo recién lo decía, una absoluta inocencia y una absoluta ingenuidad. Pues la verdad que la ingenuidad y la inocencia tienen muy mala prensa, ¿no? Es decir, la palabra ingenuo viene de la raíz etimológica, es nacido libre, ¿no? Imagínense, aprovecho el Día de la Independencia, ¿no? Si en ese momento los que estaban debatiendo decían, no, mira, la verdad, es un quilombo lo que está pasando, sí, se vienen los españoles por todos los flancos, digamos, no, este país no tiene salida, mejor vámonos para otro lado, ¿no? Imagínense si Sarmiento hubiera dicho, no, la verdad está complicada la Argentina de 1860, mejor nos quedamos en Chile, ¿no? Ahí las batallas hay que darlas. Les voy a pedir especial atención, Facundo, Néstor y también Luis, que está por allí, de estas frases, porque hoy la verdad que es un día distinto, Alfred, es un día, el 9 de julio, Día de la Independencia, día donde vos decís, bueno, no hay que utilizar políticamente para la soberanía de nada, sino que tiene que ver con nuestro país y tal vez una de las personas que mejor interpretaron a la Argentina y lo que significó en materia de valores es Favaloro. Favaloro, que estamos por cumplir los primeros 100 años de su nacimiento. Mirá lo que decía. Mañana a trabajar acá, tenemos un consejo ejecutivo, tiene que cumplir con esto. Si no cumple con esto, vaya a buscar trabajo a otro lado. La primera dice honestidad, la segunda dice trabajar con pasión, esfuerzo y sacrificio sin límite. Si los argentinos no van a hacer esto, señores, no hay solución de ningún partido político. Evitar ser influenciados por conceptos dogmáticos o prejuicios propios o ajenos. Yo soy peronista, soy como el hincha de Boca, el otro radical, entonces hincha de River, no puede ser. Cuarto, sus contribuciones tendrán valor si solo son el producto de su libre albedrío, libertad. Entonces, sin libertad no quiero nada. No apartarse nunca de la ética y comprender que la misma está condicionada por la moral. Deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo. El yo ha sido reemplazado por nosotros hace ya bastante tiempo. Estoy cansado del yo-yo. Hay que sacrificarlo todo en aras de la verdad. Y nada más que la verdad, decir siempre en voz alta lo que se piensa por dentro. El último solamente llegará a gozar de lo realizado cuando su alma sienta, en los silencios necesarios para la reflexión, que el único premio verdadero es el que proviene del placer espiritual, limpio y sereno del deber cumplido.
Luis, ¿qué opinás? Es una discusión en esta casa, ¿no? Porque yo no tengo nada que ver, no soy cardiólogo, después soy abogado penalista, pero me interpreto, lo escucho y lo escucho a mi papá, es mi viejo. Y eso era básico, los valores, el compromiso de la palabra, el sacrificio, el trabajo en conjunto. Mi viejo también era hijo inmigrante, mis abuelos habían venido de Siria. Yo lo escuchaba a Favaloro desde chiquito, lo veía en Tiempo Nuevo, y lo veía mi papá, y mi papá se le llenaba el ojo de lágrimas porque mi papá manejaba un taxi y Favaloro era el cardiólogo más importante del mundo. Y mi viejo decía, mirá, pensamos igual que el doctor, decía mi viejo, queriéndose equiparar. Dice, vos vas a ir a la universidad y vas a tener más chance de ser más parecido al doctor. Mirá dónde estamos. Mirá la dirigencia que tenemos. Yo quiero aferrarme a Mateo, a su hermano, y quiero ser un terrible optimista. Pero la verdad que muchas veces la dirigencia te termina matando, puedes decir, y no quiero bajar los brazos y yo soy un peleador. Hace 2 semanas atrás me enfrenté a un aparato monstruoso y le di pelea con un escarbadiente a un presupuesto multimillonario. Sí, saqué, todo el mundo me palmea de espalda, ¿qué elección? No me venga a decir. Los 3 puntos se los llevaron los otros. De la peor manera, con las peores mañas, con las peores artimañas, con un clientelismo político que en 40 años de política que tengo no vi en mi vida. Sin embargo, ya mi mujer me dice, bueno, ya está, loco. Si vas a ir peleando, prepárate. Bueno, ya estoy preparado para seguir peleando. Dios dirá cuando me toca. Pero ¿qué te quiero decir? Yo lo escucho a Favaloro y lo escucho a mi viejo. Fíjate con la simpleza que hablaba ese hombre. Pero también es bueno que las generaciones que no lo conocieron a Favaloro sepan cómo terminó ese hombre. Porque esta sociedad no lo comprendió. Porque muchos de los que hablamos igual que Favaloro, cuando Favaloro necesitaba que le diéramos una mano, lo miraron por el costado. Entonces digo, Favaloro no dice ninguna genialidad. Dice lo que aprendimos todos nosotros en nuestra casa. Con padres que tenían mucho menos cultura y mucha menos formación que la que hoy tenemos nosotros. Nosotros con mucha más cultura, con mucha más formación y también con mucho más patrimonio que el que tenían nuestros viejos, nos cuesta un ojo de la cara poder retener a nuestros hijos de este país. Mira vos lo complicado que somos nosotros los argentinos. Pero bueno, hay que seguir peleándola seguramente, José. Hace un ratito les mostraba el spot de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y quiero mostrarles el de Patricia Bullrich para analizar contigo y para analizar con Néstor el modo de país, el modo de época donde estamos. Digo, cada uno le habla obviamente a su electorado. Kicillof lo que mostraba era esto que está asintiendo de si viene la derecha y demás. Y esto es lo que dice Patricia Bullrich. Mirá. Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina. Sufrimos hambre. Son siempre los mismos. No arrancan las clases. Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario, porque la corrupción no se termina por consenso, porque no se acuerda con las mafias. Tengo la suficiente pelota. Fuerza, porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando. Fuerza, porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse más que en la teoría económica, en la calle. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada. Llegó el momento de generar grandes cambios estructurales y hacer lo que nunca se hizo. Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país. Bienvenida la fuerza del cambio. Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La fuerza del cambio. Juntos por el cambio. Lista 132B. Con este modo de campaña, digo, Kicillof diciendo que esto va a ser violencia a la derecha, Patricia Bullrich diciendo es todo o nada. Bueno, refuerza de alguna manera los ejes de la polarización que vienen dominando la política argentina en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, hay sectores que tienden más a reproducir esa lógica y hay otros sectores
que no sabemos si no lo van a hacer, pero por lo menos desde el punto de vista discursivo plantean un escenario diferente. Lo que pasa es que el spot hay que entenderlo, el spot no es solo un spot, yo creo que el spot es interesante porque un spot solo no existe, es un spot con un candidato que tiene unas características que la gente conoce hace tiempo, y entonces el spot es como si fuese la finalización, es la cereza o la frutilla que decora. Que te corona lo que tenés. Claro, que corona lo que tenés. Entonces, desde ese punto de vista, el spot es impecable. Después, hay cosas que me pueden gustar a vos o a nosotros, hay cosas que no nos pueden gustar, podés estar de acuerdo con la idea de Burrich, yo no puedo estar. Yo lo analizo desde el punto de vista de la campaña y yo digo, eso es Patricia Bullrich, es coherente, digamos. Ella viene a... los valores que ella representa son esos. Son los de la fuerza, son los de una mujer. Cuando vos haces los estudios de focus group o haces las encuestas, estoy seguro que esos son los valores que ella representa. Néstor, esto de decir por parte de Kicillof que si gana viene, no sé, la violencia en las calles, que va a correr sangre, ¿qué te genera? Bueno, generarme, yo la política no me genera enojos, digamos, pero sí analizo, como dice bien dice Diego, y eso es muy claro lo que decís, porque el spot nuestro caracteriza muy bien a Patricia, el cambio, las ganas, las ideas, el hacer. Lo otro caracteriza muy bien a Kicillof, el relato. Arman un relato que lo riesgoso y el problema serio es que se lo terminan creyendo. Y entonces empiezan a tomar medidas en función del relato que está alejado de la realidad y por eso, como diríamos en el barrio, meten la pata. Entonces, a mí me parece que es muy clarito eso. Se muestra mucho cómo son las dos características. Patricia dice, vamos a hacer esto, tenemos idea, cuando tenemos oportunidad de tiempo y espacio podemos explicar las ideas. Pero fundamentalmente yo creo que nadie duda del coraje de Patricia y de las ganas de hacer y de la capacidad para hacer. Y ya nadie duda del relato, de que el kirchnerismo es un relato vacío que además, después de 16 años que estuvieron en el poder, mancillaron valores muy profundos de la Argentina. Lo que veíamos recién, lo que decía Luis, yo coincido con Luis, mi viejo pensaba así, pero mi viejo tenía claro que si yo estudiaba, yo laburaba, con el esfuerzo de él, mi viejo era un tipo muy humilde, muy sabio, pero muy humilde, el país me iba a dar las oportunidades. Esta gente destrozó esas oportunidades, es decir, destrozaron la salud, destrozaron la educación, destrozaron la seguridad, destrozaron el Estado. Entonces, ¿y todo en base a qué? En base a eso. Yo creo que es terrible. Armar un relato y creérselo y nunca contrastarlo con la realidad, generaron más pobres. Luis, la última para vos y te liberamos allá por la querida Córdoba. Esto que se está diciendo desde la provincia de Buenos Aires de si viene la derecha, la violencia, las calles. Digo, ¿cuánto crees que hay en la sociedad lugar como para ese discurso de miedo? El miedo, la extorsión, el clientelismo, el populismo, el reparto, la miseria. Y créeme que no te lo dice un perro que atropelló un auto, ¿viste? O sea, esta es la realidad, lo viví las últimas 2 semanas. Sí. Vos le planteás a la gente y le decís con claridad, mirá loco, agarrá las 4 chapas, el colchón, la frazada, yo no te puedo dar nada. Soy crocante de seco, ¿qué querés que te dé? No tengo nada, no tengo nada para darte. Pero te ofrezco que juntos construyamos un futuro distinto. Y te agarra una gran desilusión cuando el tipo vota por las 4 chapas. Vos le decís en esos 5 minutos que vos estás solo en el cuarto oscuro, castigalo a estos tipos, porque estos tipos te van a traer eso, lo que dicen esto, te van a traer un relato. Pero hace 40 años que vos vas y te lavas la cara y haces tu necesidad en un excusado. Tu hijo no tiene clase. Viví de un plan miserable. Viví que el puntero político... Estás esperando el puntero político como Papá Noel el 24 de la noche. Y va la gente y vota. Cuando la vara cada vez se va bajando más, la expectativa, la esperanza, los sueños, la ilusión. Dice la canción de Axel, yo soy la utopía. Pero la utopía no es la utopía de estos pibes. La utopía, parafraseándolo a Serrat, era eso que vos cuando estabas por agarrar se te corría, pero era el combustible que te permitía seguir creciendo, seguir soñando, seguir ilusionando. La utopía de estos muchachos es esta utopía, es la construcción de un relato. Pero yo tengo que ser muy sincero. Cuando el peronismo, y vos sabés que no soy el hermano de Chita, cuando el peronismo está en la oposición,
se vuelve destituyente. No toleran no gobernar. No admiten estar en la oposición contribuyendo con una idea. Esto lo hemos vivido y hasta hemos sido tan ingenuos que hemos creído que iban a cambiar. No van a cambiar. Entonces la gente tiene que entender que si queremos tener un futuro vamos a tener que tomar decisiones. Y las vamos a tener que tomar con coraje, con convicción, con firmeza, con rumbo, entre todos. Y saber que esta gente va a reaccionar así. Los tipos nos quieren amenazar, te asustan, te amedrentan. Y bueno, la gente tendrá que entender. La libertad siempre cuesta, José, pero vale la pena ejercerla. Muy buenas noches, muchas gracias por esta charla. Saludos a todos, un abrazo grande. Vamos a ir a una tanda muy cortita, son solo 3 minutos y ya venimos con mucho más Comunidad de Negocios. Tenemos 2 intervalos, muy rapidito. Ahora vamos a anticiparte cuestiones económicas y después para el cierre vamos a tener a los hermanos Salvato. No, misión a Estados Unidos. Sí. Hay más dudas que dólares, realmente, porque te digo, no se sabe. ¿Te acordás? El Sergio Massa lo vino anunciando que ya se viajaban Rubinstein y Madcourt y Sí. hasta ahora no han viajado. ¿Por qué no viajan? Porque Esperá, no te... dato, Alfred, había esta fecha. Sí, no fue... Volaban el martes, tenían la reunión supuestamente. Esto más que te digo, nosotros le contamos un poquito a la cocina. El propio Massa tiene muy buena cercanía con los medios, tiene un trato directo y él mismo te dice, bueno, ya está, viajan ahora, viajan el martes, de tal hora, van a estar para Rubinstein, para Madcourt y hasta ahora no viajaron. ¿Por qué no viajan? Porque no hay un acuerdo ni con el staff ni con el board, digamos, para entender las dos diferencias. El staff serían los técnicos y el board sería la parte más política. Si bien Estados Unidos viene prometiendo, Argentina no le va a soltar la mano, no se logra llegar a un acuerdo porque el staff, los técnicos dicen, no, Argentina está incumpliendo con todas las metas que se había comprometido. Ahí te pongo un dato, Alfred, un dato muy pequeño pero que es interesante. Por un lado, había una consigna que era, no iban a volar si no había un preacuerdo. Y como el preacuerdo no existió, hay 2 versiones. Una que les cayó muy mal lo de China, el viaje que hizo Massa con Máximo a China. Y el otro que le piden la devaluación que no quiere hacer. Claro, mira, te digo, del primero yo creo que es una combinación de las dos cosas. Hoy, si lo viste a Sergio Massa, habló del fondo y dijo, bueno, le agradeció al presidente Alberto diciendo, mira, te agradezco que te hayas lanzado a hacer el gasoducto porque el fondo no quería. Que en realidad, bueno, se está, digamos, eso aparte de la pelea más política. De fondo, igual te digo, la gran pelea es que va a pasar con el tema de si le va a dejar intervenir con la plata que le presta el fondo, le va a dejar intervenir en el mercado para sostener el dólar, que forma parte que es como la gran apuesta para controlar la inflación. El jueves se va a conocer el dato de inflación, la aspiración del gobierno que empiece con un 6 es posible. Hay cierta desaceleración, pero eso viene con muchos precios pisados y entre esos precios pisados el más importante es el dólar. Bueno, intentan mantener que la devaluación, no aceptar convalidar esa devaluación que está pidiendo el fondo para mantener como ancla a los precios. Como sabemos en la Argentina, si eso siempre empieza funcionando, te puede dar hasta varios meses que vos podés pisar el dólar como ancla, pero después cuando termina explotando, explota mal. Bueno, ahí tenés, 6-7 es el número que dicen que viene para el dato de los precios en el último mes, del número del mes que pasó. Una tanda muy cortita, 2 minutos y medio, y venimos con los hermanos Salvato.